Vamos a ver este ejercicio número uno que dice, considere las siguientes proposiciones. La primera dice que 2xy más 5x es equivalente a 7xy. La segunda proposición dice que la expresión 2x al cuadrado menos y al cuadrado corresponde a un binomio. ¿Que de ellas son verdaderas? Pues de ahí cada proposición arrastra ciertos conceptos importantes que tenemos que ir introduciendo. De la primera proposición, ir analizando lo que llamaríamos términos semejantes, o inclusive, primero, hablar de lo que conforma un término algebraico. Vamos por partes. Lo que son las partes de un término algebraico. Algebraico, ok, no, este no compa no lleva tilde, hay que considerar este detalle. Y les presento lo que es la expresión, digámosle, 2xy, para que tengamos un pequeño mapeo, una pequeña idea de los conceptos con los que voy a estar hablando de aquí en adelante. Lo que es el 2, la parte numérica, a este le vamos a llamar coeficiente numérico. Y lo que es el XY, este puede tener varios posibles nombres, puede conocérsele como factor literal, parte literal, componente literal o variable. Me va a quedar más sencillo llamarle como la parte variable que presentaría esta expresión algebraica o este término algebraico. Ok, variable o variables en cuestión todavía. El coeficiente numérico, comentar que puede ser positivo o negativo. La parte de las variables, o sea, el factor literal, puede poseer múltiples letras, no solamente una o dos, pueden ser varias letras. Y vamos a ver, si no, mejor llamarle factor literal para evitar accidentes. Repito, a este le vamos a llamar factor literal, que es el que está compuesto por, repito, por una o por varias variables, las cuales pueden presentar exponente, puede ser de exponente uno, exponente 2. Eso no tiene, digamos, tanta limitación. Bueno, sí, ciertas limitaciones, pero que dentro de las pruebas de Hojarasp están, digamos, previamente contempladas, así que no nos vamos a preocupar por ahí. Ok, a partir de ahí, como ya sabemos lo que son términos algebraicos, viene otro concepto importante, lo que es el concepto de términos semejantes, que a grandes rasgos, los términos semejantes son aquellos términos algebraicos que poseen el mismo factor literal. Y de aquí les puedo mostrar, digamos, un pequeño ejemplo de términos algebraicos que cumplen la condición de ser semejantes entre sí y términos que no lo cumplen. Sin ir muy lejos, estamos hablando, por ejemplo, no sé, les puedo hablar de un 3AB y lo que sería por aparte menos 4AB, que mientras presenten la misma cantidad de variables, las mismas variables y los mismos exponenciales, es decir, AB a la 2 y menos 4AB a la 2, mientras se cumplan todas estas condiciones, así tal cual, entonces estamos en orden, estamos ante términos semejantes. Si se diera el caso en el que uno de los términos presenta más variables que el otro, o diferentes variables, o los exponentes con diferentes valor o en diferentes colocaciones, ya eso me malogra, me echa a perder el concepto de términos semejantes. Ya no serían términos semejantes, para que vayamos poco a poco sobre la marcha. Ya con esto me permite hablar de la propiedad que tienen estos términos semejantes. Si dos o más términos son semejantes, entonces estos se pueden sumar o restar, ujú, realizando la operación, ojito, únicamente con los coeficientes numéricos. El factor literal se conserva tal como está. Y aquí es donde viene el tema, aquí es donde viene la situación. Se me acaba el espacio, así que presento el ejemplo con respecto a la expresión que me están dando. Por ejemplo, uno podría realizar la operación 2xy más 5xy. Esta operación sí se podría resolver.
porque aquí sí estaríamos ante términos semejantes, ya que el 2xy y el 5xy, estos presentarían el mismo factor literal. O sea, ambos presentan las mismas variables, xy. Y ante el caso, podemos realizar la operación con el 2 más 5 directamente, obteniendo resultado 7 y conservando la parte literal, xy. Esto sería, digamos, el caso de considerar la operación con términos semejantes. Si nos presentan la expresión 2xy más 5x, así como está, esta expresión no se puede resolver. Esto para que estemos al tanto de este pequeño inconveniente por el hecho de que el factor literal en este caso no son del mismo tipo. Es como literalmente, háganse la idea de que en el primer caso quiero sumar 2 manzanas y 5 manzanas. En total voy a tener 7 manzanas. Claro, pero si de repente me presentan 2 manzanas y luego 5 naranjas, quiero sumar 2 manzanas y luego 5 naranjas, no se vale de manera así tramposa llegar y decir, bueno, tengo 7 frutas. No. O sea, a fin de cuentas, en el recipiente o en el espacio que considere, voy a seguir teniendo 2 manzanas y 5 naranjas. No voy a poder mezclar esas cantidades, esas magnitudes. Entonces, al ver que esto en realidad no se puede resolver, que me vengan a decir que esta expresión es equivalente a 7xy, se torna una situación imposible, puesto que ni siquiera me cumplen esa condición previa de ser términos semejantes. No son términos semejantes. Así que en ese caso, lo detengo por ahí y advierto que la primera proposición es falsa. Hablemos de la segunda proposición ahora con detalle. Que la expresión 2x al cuadrado menos y al cuadrado corresponde a un binomio. Bueno, ya esto depende de otros ciertos conceptos en cuanto a la clasificación de expresiones algebraicas según la cantidad de términos no semejantes. Repito, aquí estaríamos hablando de expresiones algebraicas según la cantidad de términos no semejantes. Y de aquí se pueden desprender 4 conceptos. Uno es el de concepto de monomios, o por ejemplo el de binomios. O bueno, vamos a tirarlo en singular, porque estamos hablando de una expresión algebraica porque le podamos llamar un monomio, o un binomio, o un trinomio, o por ejemplo un polinomio. Decimos, por ejemplo, que nuestra expresión algebraica es un monomio cuando ésta presenta un término algebraico. Términos que de arranque decimos estos deben ser no semejantes. Si tenemos términos semejantes, estos más bien tendríamos que reducirlos mediante suma o resta, según los signos que presenten, para trabajar con la cantidad real de términos no semejantes que tendríamos en nuestra expresión. Hay que tener cuidado con ese detalle. Binomio. Ok, a esto lo llamamos así cuando tenemos dos términos no semejantes. Trinomio. Esto sería cuando nos ofrecen 3 términos no semejantes. O bien, polinomio, si fuera el caso que nos plantean más de 3 términos que sean no semejantes. ¿Ok? Es decir, que sean 4 o más términos no semejantes. De ahí, lo único que me queda por preguntar es si la expresión 2x al cuadrado menos y al cuadrado corresponde entonces a un binomio. Mm, hay otro detalle que me está faltando indicar o advertir, y esto, digamos, como una nota. Una nota y una advertencia para reconocer bien términos dentro de una expresión algebraica. Los términos, ojito, los términos se separan con signos de suma o con signos de resta. Es decir, si nosotros vemos operaciones de sumas o restas dentro de una expresión algebraica, es porque ahí me están separando y me están dando el chance de identificar múltiples o varios términos dentro de una expresión. Así que los términos con los que estoy contando ahorita es 2x al cuadrado y menos y al cuadrado. Esos serían, ojito a la cuenta,
dos términos en este caso. Y son dos términos que en efecto me cumplen la condición de ser no semejantes. Así que al ser estos no semejantes, cumplen la condición de ser efectivamente un binomio. Lo que significa que la segunda proposición resulta ser entonces verdadera. Y de ahí, por lo tanto, ahora sí, nos disponemos a marcar opción ¿qué? Opción D. Respuesta correcta para ese ejercicio número uno, dado el hecho de que solamente la segunda proposición fue la que se dejó confirmar. Permitámonos avanzar con respecto al ejercicio número 2, que me dice que la expresión, ojito, el 3x al cuadrado sobre 5y a la 3, todo elevado a la 2, dice que esto es equivalente a ¿qué? Que les cuento, esto que tenemos acá es una expresión que se puede simplificar con ciertas propiedades de potencias, las cuales tenemos que ir manejando muy ordenadamente una a una. En el sentido, primeramente, de que la expresión potencia que tenemos, empezando por el exponencial que tenemos fuera de toda nuestra expresión. Dicha expresión se va a poder distribuir tanto en el numerador de la fracción, así también en el denominador de la fracción, pero siguiendo una norma general o siguiendo, mejor dicho, ciertos casos, donde que si la expresión donde vamos a distribuir la potencia no presenta exponente, porque, ojo, no es solamente que se va a distribuir entre numerador y denominador, no, no, de hecho se va a distribuir para cada uno de los componentes que conforman toda la expresión que hay dentro del paréntesis. O sea, se va a convertir en la potencia para cada uno de estos individuos, provocando trabajar con algo como esto. Por ejemplo, el 3 no tenía exponente. Ok, vamos a colocarle entonces exponente a la 2. O por ejemplo, el x a la 2. Si la expresión ya tenía exponente inicialmente, entonces ese dicho exponencial vamos a tener que multiplicarlo por el 2 que estaríamos añadiendo. Básicamente esa regla la tendríamos que aplicar también con los componentes, con los factores que habrían también en el denominador. Por ejemplo, tendría el 5, que en principio no mostraba exponente. Ok, entonces coloquemos el exponente a la 2 directamente. Y luego, teníamos también el y a la 3. Ok, entonces este exponente 3 lo vamos a multiplicar por este exponencial a la 2. De lo cual esto nos llevaría a ir desarrollando las potencias y estas propiedades de potencias también, una por una. Lo que es, por ejemplo, el 3 al cuadrado. Recordemos que eso es multiplicar 3 por sí mismo. 3 por 3. Y esto nos viene a dar 9. Luego, la variable x. En este caso, sería cuestión de aplicarle esa propiedad de multiplicar los exponenciales, 2 por 2. Claro está, nos va a quedar x a la 4. Sobre, luego en la parte del denominador, 5 al cuadrado se supone que sería multiplicar 5 por sí mismo, 5 por 5, que nos daría 25. Y luego lo que dice el y elevado a la 3 por 2, pues multiplico 3 por 2 y esto nos da 6 y de hecho ya está. Ya tendríamos la expresión debidamente simplificada y resuelta. O sea, aquí podemos verificar cuál de las opciones equivale a la expresión inicial. Vamos a ver, se supone que estamos obteniendo el 9x a la 4, y a la 6. ¿Cuál de las opciones me cumple exactamente ese formato? Según veo, vendría a ser el de la opción C. Así que, sin mucha dilación, me permito marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio número 2. Considere las siguientes proposiciones. La primera dice que 2x más 5x equivale a 10x al cuadrado. Y luego, que dice que la expresión x al cuadrado más x más 1 dice que esto corresponde a un binomio. ¿Y de ellas son verdaderas?